buenos días, que Dios te siga bendiciendo. Gracias por venir y aceptar la invitación. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a cada persona que nos sintoniza en este momento. Es una bendición grande y agradecemos a Dios por este momento. Primeramente, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea de bendición lo que vamos a estar compartiendo. Estoy seguro que sí. Amén. Amén. El tema que hoy nos va a ocupar es la restauración, ¿verdad? Así es. Que hay en el Señor. Y yo quiero tomar un versículo de la palabra del Señor que está en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y qué lindo es pensar que en el Señor hay restauración, pastor. Este verso que usted acaba de mencionar realmente es el texto exacto para poder partir con la explicación de este día. Cuando hablamos del término restauración, es un término que es tan amplio en todo aspecto, si se aborda desde diferente perspectiva, desde diferente campo de acción, diríamos, tiene mucho de qué hablar el término restauración. Específicamente en el caso de nosotros, lo podemos abordar desde tres perspectivas que podemos ser: la perspectiva bíblica, la perspectiva teológica y la perspectiva pastoral. Cuando hablamos de una perspectiva pastoral específicamente dentro de la iglesia y hablando de la restauración, no podemos obviar ese texto que usted acaba de mencionar. Para que exista una restauración en Cristo ya directamente dentro de un ámbito pastoral, lógicamente la persona tiene que haber pasado un proceso previo a y obligado para que pueda operarse en él la palabra restauración. Pero creo que es conveniente nosotros poder definir en primer lugar qué es la palabra restauración. Y me llama la atención dentro de todos los términos que se utilizan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos van con un énfasis específico en volver, en restablecer, en colocar de vuelta a, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos una mesa que algún carpintero ha realizado y se ha utilizado muchas veces, esa mesa ha sufrido daños y necesita esa mesa ser restaurada al estado original con el que fue creado, ¿sí? En el proceso de la Biblia, y lógicamente la Biblia desde Génesis al Apocalipsis es un libro que abarca todo el aspecto de salvación, de redención. Pero esa redención, lógicamente, lo que busca es enfocarse en el hombre con el propósito de restaurarlo a esa relación que tuvo inicialmente cuando fue creado con él. En Génesis, por ejemplo, cuando lo creó, dice en Eclesiastés que Dios lo creó de una manera perfecta. Y lógicamente, cuando lamentablemente se dio el proceso del pecado, perdió esa comunión con Dios, todo lo que experimentó. Y desde ese momento de Génesis, cuando Dios comienza a tratar con el hombre en el plan soteriológico, en el plan de redención, se va dando ese proceso de restauración. En sí, lo que pudiéramos decir es que Dios lo que procura realmente es la restauración del ser humano a ese estado original en el cual fue creado originalmente. ¿Sí? Doctor, todos tenemos la posibilidad, bueno, hablaste desde la perspectiva pastoral, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿todos podemos ser restaurados? O porque normalmente pues, creemos, no, yo ya no, pues ya no tengo remedio. O uno mismo incluso señala y dice, no, ese no se compone, ¿verdad? Ese pero ni volviendo a nacer se compone. Pero me estás hablando de que regresamos al diseño original de cómo Dios nos ha creado. Definitivamente, y es como les repito, es el propósito específicamente del por qué nosotros también compartimos. Restauración también va de la mano con evangelio. No podemos obviar la palabra evangelio, que son buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Se está anunciando ese restablecimiento, esa comunión original de Dios con el hombre. Entonces, toda persona necesita, no importando la circunstancia en la cual se encuentre en este momento, necesita ser restaurado. Dios desea restaurar esa relación, esa comunión con Él y colocarlo en ese estado específicamente que conozca al Señor Jesucristo como punto primario, como un punto inicial, para que todo lo demás, sea lo que hubiera hecho en el pasado, quede en ese momento atrás y, como bien dice el verso, todo sea hecho nuevo. Pero es necesario un proceso que va inmerso en lo que es el evangelio y que va de la mano también con ese mensaje de salvación, ese cambio, ese arrepentimiento en la persona y que esté dispuesta
a que se opere en él ese proceso de restauración. Pensemos, licenciado, en un jarrón, ¿verdad? Que aquí como vemos estos jarrones acá bien bonitos, pero pensemos que este se quiebra y luego pues se puede restaurar. En el caso del ser humano, ¿qué es lo que lo quiebra, digamos? ¿Qué es lo que lleva a ese estado de necesitar ser restaurado? ¿Qué es lo que lleva a las personas a...? No podemos hablar de restauración, mis hermanos, sin la presencia, la persona, la obra maravillosa, milagrosa del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no estuviéramos acá. El Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Y la misión dentro de todas las funciones que el Espíritu Santo realiza acá en la tierra es, por ejemplo, convencer de pecado. Cuando una persona escucha la palabra, como primer requisito es que la persona escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde surge la fe? Del escuchar. La palabra de Dios. Pero específicamente la palabra de Dios. Cuando la persona escucha esta palabra, viene el Espíritu Santo de una forma milagrosa, interior, imperceptible para la vista humana. Es algo espiritual, netamente espiritual, de una forma que nosotros no la entendemos y provoca en la persona el querer. Primero le hace reconocer su condición, ¿verdad? Porque una persona que no experimenta ese proceso del Espíritu Santo es imposible. ¿Por qué? Porque dice la palabra, según lo dijo el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. Se necesita que el Espíritu Santo venga, escuche la palabra de la persona y cuando escucha esa palabra hace un clic en su vida y como que aterriza, ¿verdad? Y empieza en él ese proceso de regeneración, lo que se conoce como nuevo nacimiento, ¿verdad? Se da ese proceso de restauración y todo ese proceso implica varios factores que se pueden ir mencionando, ¿verdad? El Espíritu Santo crea esa fe salvadora en la persona, donde ve esa necesidad, ese arrepentimiento, se da ese proceso de conversión. Ya la persona, algo fundamental acá es de que cuando la persona no conoce a Cristo, está como todos los seres humanos, aún nosotros contamos con esa naturaleza pecaminosa. Lamentablemente, que como dice Romanos 5, capítulo 5, el apóstol Pablo lo desarrolla bastante delimitado, que todos nosotros, por causa del pecado de Adán, todos los hombres nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Absolutamente todos, con excepción de nuestro Señor Jesucristo. De ahí todos los seres humanos, desde Adán hasta el último niño que está naciendo en este momento, nace con esa naturaleza pecaminosa. Y cuando la persona experimenta o escucha ese proceso del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo comienza a crear en él ese deseo el mismo Espíritu crea en él esa nueva naturaleza en Cristo. Y esa es la clave para que una persona pueda experimentar una restauración plena. Debe experimentar el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento se crea esa nueva naturaleza en Cristo que lo hace entender las cosas espirituales y lo hace también buscar esas cosas que ya no son locura para él, ya las entiende, ¿sí? Fíjense que yo, mientras escuchaba a nuestro hermano decano del seminario, pensaba en un artista, en un cuadro, ¿verdad? El cuadro por sí solo no se da cuenta que necesita ser restaurado, ¿verdad? Empieza a ser restaurado cuando la mano del artista llega y dice, yo puedo hacer algo aquí para restaurar, o con el ejemplo que ponía del jarrón. Y qué hermoso, hermano, saber que es Dios el que está interesado en restaurarnos y nosotros solo respondemos, ¿verdad?, en agradecimiento. Están restaurando, es Dios mismo el que muestra interés en nosotros, porque el hombre por sí solo no, es difícil que se acerque a Dios. Pero escuchaba yo a mi hermano Eric Chapas, decía, Señor, qué grande es tu amor, qué maravilloso. Y podría ser que en este momento usted esté escuchando y Dios le está hablando de que lo quiere restaurar. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podríamos decir podríamos colocar un subtítulo acá que pudiera ser
muerte en Adán, vida en Cristo. Gloria. ¿Sí? El hombre automáticamente dice que cuando pecó, lo que experimentó en primera instancia fue una pérdida de comunión con Dios. El pecado lo que vino a hacer una separación radical entre Dios y el hombre en esa relación que había antes por causa del pecado. Dios es santo, lógicamente no puede habitar donde está el pecado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se dio eso. Fue la primera característica, una separación, una pérdida de comunión, y como consecuencia también, en ese momento preciso cuando el hombre pecó, el hombre y la mujer pecaron, experimentaron la muerte. ¿A qué muerte nos estamos refiriendo en ese momento? Una muerte netamente espiritual. Cuando hablamos de la muerte debemos de entenderla correctamente. En la Biblia, cuando se habla de muerte, no se debe de entender como un aspecto de aniquilación, sino específicamente acá, Adán y Eva, con lo que estuvieron haciendo después de haber pecado, la conducta que ellos manifestaron, ya estaban manifestando algo con lo cual no habían sido creados. Ese temor que experimentaron en primera instancia, esa vergüenza específica, exacto, ese deseo de cubrir sus faltas con méritos propios, eso ya nos da a entender que algo se echó a perder del estado original en el que fueron creados. Entonces experimentaron la muerte, esa muerte espiritual, y automáticamente, pues esa muerte espiritual representa separación con Dios, pero conlleva otro tipo de muerte, la muerte física. El hombre quedó destinado desde ese momento a experimentar en un momento futuro, toda persona, la muerte física. ¿Sí? Y eso pues nos acompaña desde Adán hasta el día de hoy. Así como mencioné que están naciendo niños en este momento, también en este momento personas están falleciendo, están partiendo de este mundo, y ahí nos hace recapacitar. ¿Cómo está partiendo esta persona? ¿Será que está partiendo ya con Cristo en su corazón? Esta es la responsabilidad que tenemos como iglesia. Entonces, el hombre quedó destinado a experimentar la muerte espiritual, la muerte física, y si no arregla su situación con Cristo, está destinado a experimentar una muerte eterna. ¿Sí? Cuando a veces uno habla con personas, pastores, digamos, planteando la perspectiva bíblica de que todos pecamos, ¿verdad? Y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay personas que dicen, yo no, yo soy bueno. Yo tuve el caso de un joven que me decía, es que yo no peco. Y realmente yo con argumentos bíblicos intenté, ¿verdad? Pero definitivamente si no hay un convencimiento por parte del Espíritu, pues los esfuerzos humanos son vanos. Pero el punto es cómo se le puede hacer ver a una persona cuyo pensamiento está cegado que realmente necesita ese perdón, esa restauración. Ese es un tema bien especial y fue tratado a través de la historia de diferentes perspectivas. Específicamente en el tiempo de la Reforma existe una confesión que se llama la Confesión de Westminster, que es una confesión que se elaboró en 1646. 1646, después de la Reforma, años después de la Reforma. Y dentro de todo ello analizaron esta perspectiva. ¿Cuál es la condición del hombre realmente después de haber pecado? ¿Cómo pudiéramos describir o cómo puede el hombre, cuáles son las características del hombre sin Cristo? ¿Y por qué la necesidad de que experimente ese proceso de cambio, de regeneración, pero esa regeneración, lógicamente, en Cristo? Y le leo textualmente en esta confesión. Dice, el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido toda capacidad para querer algún bien espiritual. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Para él, las cosas espirituales son locura. El hombre ha perdido, o sea, no tiene la capacidad humanamente de reconocer su condición. Entonces, un bien espiritual que le acompañe a la salvación, de tal manera que un hombre natural, estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza, o sea, por méritos propios. Es necesario que el hombre experimente esa condición. Punto importante acá, el hombre cuando pecó experimentó la muerte espiritual. Y esa muerte
La Biblia dice que nosotros los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Alguien dijo, ¿puede un muerto contribuir él mismo a resucitar, a darse vida? Cuando existe una persona que está muerta, no tiene la habilidad, no tiene la capacidad ni siquiera mover mínima parte de su cuerpo, ya no tiene la capacidad. Se necesita de una fuerza, por decirlo así, exterior, que le haga sentir ese deseo de querer entender, de querer sentir ese deseo de la salvación, ¿verdad? Y ahí donde entra ya el proceso de vida y restauración en Jesucristo. Romanos capítulo 5, para la persona que quiera leerlo detenidamente en su casa, el apóstol Pablo detalla desde Adán hasta la solución que hay en Cristo. En Romanos 5:19 dice que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en el 21 dice, así como por el pecado entró la muerte, así también la gracia por la justicia para vida eterna viene mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Dónde encuentra entonces el punto primario para esa restauración? El Señor Jesucristo. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Volvemos a regresar al ejemplo que ponías del jarrón o del cuadro que ponía anteriormente su servidor, de que es un objeto inanimado, no se da cuenta que necesita ser restaurado, sino es la mano del artista la que le convence estás mal y yo necesito restaurarte para llevarte de vuelta conmigo. Y hermanos, es maravilloso ver el amor de Dios. Mirad con qué amor tan grande nos ha amado Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Que aún siendo nosotros pecadores, Él nos reconcilia con el Señor por medio de su sangre. Qué lindo que hoy nos están hablando de la restauración, porque probablemente hay alguien que dice, no, yo no, lo malo que yo hice, lo malo que estoy haciendo, Dios ya no me perdona. Claro que sí, si hoy se da cuenta de eso. Por eso dice Hebreos, ¿verdad? Que si alguno se quiere acercar a Dios, primero debe creer que Él existe, que usted es pecador y que por medio de Cristo Jesús su gracia maravillosa caerá sobre usted y empezará la restauración. Y cómo es de hermoso saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor vio algo que los demás no vieron y que el Señor se ha propuesto restaurar y recuperar. Y en ese momento, hermano decano, quisiéramos que nos hablaras desde otro ángulo de la restauración, para que llegue ese mensaje a los corazones que están necesitados, porque a veces uno pelea con Dios, precisamente de algo que estábamos hablando fuera de cámaras. Uno pelea con Dios y dice, ¿por qué Dios permitió eso en mi vida? Y empieza a ver uno con eso, o el otro extremo, ¿verdad? Pues yo no peco, o sea, yo estoy bien en nuestro pensamiento. Pero creo que hoy tenés un tema muy bueno para cerrar con broche de oro. Amén. Entonces entendemos, lo hemos estado desarrollando, es volver algo a su estado original. Partamos desde esa perspectiva. Me llama la atención, por ejemplo, si lo aplicamos, si hacemos un enfoque pastoral en este caso, si hablamos, por ejemplo, del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Lógico, no vamos a leerlo todo, pero hay partes importantes que podemos recapitular en la historia de este personaje. ¿Cuál era la condición antes de salir de la casa de su padre? Como si nosotros visualizamos la imagen de este hijo, antes de llamarle pródigo, por decirle de esta forma, ¿cuál era su condición antes de salir de casa? ¿Será que le faltaba algo? Suplido, cuidado, protegido. Tenía todo, vivía en la casa de su padre, contaba con el apoyo de su padre, no le faltaba nada ni económicamente, alimentos, vestuario, tenía esa protección de su padre, pero aún así toma la decisión y le dice a su padre, dame de la herencia que me pertenece. Pues, y el padre se la da según la narrativa bíblica. Sale, se lleva su herencia y experimenta un proceso que muchas veces, lamentablemente, así como el hijo pródigo, muchas personas experimentan ese proceso porque muchas veces hemos tomado decisiones incorrectas. Pero la gracia de Dios se mantiene con nosotros y existe
dentro de nosotros como hijos de Dios, que lamentablemente por alguna circunstancia nos hemos alejado de Dios, existe en nosotros una voz, que es el Espíritu Santo, que nos está como dando esa señal, ese timbrazo, y decir, estás en alguna situación mal, regresa. Con amor. El Espíritu Santo cuando hace ese llamado para que regresemos y que desea restaurarnos, lo hace con amor. Entonces, el hijo pródigo en determinado momento, en esa situación tan precaria en la cual estaba, una situación realmente precaria, de llegar hasta desear comerse ese alimento que los cerdos estaban comiendo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Tuvo una vida totalmente en declive. Llegó y tocó, como dice, tocó fondo. Tocó fondo. ¿Cuántas personas no hemos experimentado eso o están en esa situación, pero hay esperanza? Y Dios está hablando en este momento y está diciendo, hay esperanza. O sea, quiero sacarte de esa situación en la cual te encuentras. Tú ya me conociste y quiero sacarte, quiero levantarte, quiero que regreses a la casa. Y el hijo pródigo tomó esa decisión y regresó hacia la casa de su padre. Y él, la mentalidad que llevaba era, quiero que sea como un siervo, yo no quiero ser un hijo, quiero ser un siervo. Pero el padre, siempre el padre actuando en amor, dice, cuando llegó, dice, le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. ¿Qué nos está diciendo? Báñenlo, quítenle esa ropa sucia, quítenle todo eso de pecado, todo eso que no es correcto, que no va con la personalidad de él, quítenle eso y pónganle una vestidura nueva, una vestidura lógicamente limpia, ¿verdad? Vestirle, pongan un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan un becerro gordo, matalo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. El punto acá es que Dios desea la restauración para toda persona. Y aquí estamos viendo dentro de un punto de vista netamente de conducta. Pero también pudiéramos hablar así rápidamente de esa restauración cuando una persona, por ejemplo, ¿cuántos hoy en día están experimentando una enfermedad? ¿Cuántas personas en este momento nos están viendo y están postrados en cama? Así es. Que han vivido una vida sana y de repente por alguna circunstancia les ha venido una enfermedad y están experimentando también eso. Dios también desea restaurar en su propósito, en su voluntad soberana y perfecta. Si Dios así lo desea, puede restaurarles esa salud acá en la tierra. Dios puede hacerlo. Y es que hay tantas situaciones que a veces son, como usted mencionaba, repentinas, que a veces son incomprensibles, ¿verdad? Y las personas también, a causa de eso, aparte de restaurar su salud, también se daña su ser interior, ¿verdad? Porque entra en conflicto con el Señor y toda esa relación el Señor la desea también restaurar. Sí, entra en ese conflicto de pelear con Dios, porque no sabemos manejar ese tipo de situaciones o no conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, el ser humano, el Hijo de Dios, no está exento de, en determinado momento, padecer alguna enfermedad. ¿Por qué? Por la condición del inicio. El pecado trajo consigo muerte, destrucción, trajo enfermedad, trajo todo eso. Y lo que procura todo ello es una restauración. Usted bien lo mencionaba a un inicio, este ejemplo del jarrón, ¿verdad? Usted me estaba platicando detrás de cámaras. ¿Qué es lo que usted ha visto con ese proceso que se hace con esos jarrones? ¿Qué es lo que le colocan cuando ese jarrón se rompe? Sí, le escuchaba que en algunas culturas, en Japón, y cuando se rompe un jarrón lo restauran y a esas grietas que se pegan les colocan oro encima para mostrar las grietas, mostrar las heridas, digamos, pero dándole a ese jarrón restaurado un valor incluso mayor, superior, que el original. Esa es una ilustración muy buena. Y nosotros como hijos de Dios, lógicamente, estamos en un proceso que se marca en nuestras vidas. Nacemos, llega un momento en que nacemos de nuevo, reconocemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros es restaurada y podemos ejemplificar, por así decirlo, ese jarrón que le es colocado estas
cosas de oro y su valor es mayor. Tenemos un valor grande delante de Dios. Y nosotros esperamos una restauración total en el momento en que Jesucristo venga, que nos llame a su presencia. Ahí vamos a experimentar esa restauración total. Esa es una promesa para todo creyente. Si en esta vida nosotros no vamos a ser sanados por cualquier circunstancia, pongamos en las manos de Dios esto y tengamos la fe en Dios que Dios nos va a restaurar de manera total cuando estemos en su presencia. Gloria a Dios. Hermano Decano, te agradecemos mucho. La verdad que yo he reflexionado, te escucho hablar, escucho al hermano Miguelito y reflexiono de la misericordia que el Señor ha tenido en nuestras vidas. Amén. Al escucharte sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 al 32 en adelante. Me haces también recordar Zacarías capítulo 3, cuando está Josué, un sumo sacerdote, y el profeta Zacarías es llevado en una visión y mira al sumo sacerdote con sus vestiduras sacerdotales sucias, pero a Satanás acusándolo, ¿verdad? Por un lado pueden ser la decadencia, el pecado que nos lleve a estar enemistados con Dios y necesitamos la restauración, pero por otro lado el pecado, ¿verdad? La acusación, pero hay un versículo ahí en Zacarías 3 cuando el ángel del Señor le dice, mira, yo he perdonado tus pecados, yo he cambiado tus ropas sucias, y esa restauración es la que Dios quiere llevar a su vida en este momento. Y puede ser que usted nos esté viendo y tal vez esté peleando con Dios por situaciones difíciles, o quizás se siente indigno por el pecado. A ambos Dios los quiere llevar a una restauración desde todas las perspectivas, bíblica, pastoral, escatológica, teológica. Hermanos amados, Dios nos quiere llevar a una restauración. Así que yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojitos. Hermano Decano, quisiéramos pedirte que termináramos este tiempo orando. Amén. Porque a veces la acusación es tan grande o la situación es tan grande que nos impide acercarnos al Señor. Y yo creo que Dios te puede usar en ese momento. Amén. Para restaurar en el nombre de Jesús aquellos corazones. Amén. Muchas gracias. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti en esta hora de la mañana, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Padre, reconociendo que tú eres el dador de la vida, que tú eres perfecto, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, de toda situación, Señor, por difícil que sea, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, tú conoces cada persona que en este momento está viendo este canal, Señor, que está escuchando, Padre, lo que se ha transmitido, Señor. Tú conoces la condición de cada persona. Si esta persona se ha alejado de tus caminos por cualquier circunstancia, tú le estás llamando en esta hora, Señor, para que se acerque nuevamente a ti. Si esta persona que está escuchando nunca ha hecho su decisión por Cristo, hoy es el día. Va a ser la decisión. Es la decisión más importante. Es una decisión que marcará su vida de aquí hasta la eternidad. Si tú eres esa persona que desea recibir a Cristo en tu corazón, te invito a que repitas estas palabras. Amado Dios, amado Padre que estás en los cielos, reconozco mi pecado, reconozco mi condición y quiero que mediante la obra maravillosa de tu Santo Espíritu me permitas experimentar el nuevo nacimiento. Hoy confieso con mis labios que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Quiero servirle. Quiero dejar todo atrás y que desde este momento en adelante todo sea hecho nuevo en mi vida. Que la luz de Cristo alumbre mi camino de acá en adelante. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Por cada persona también que se encuentra postrada por cualquier enfermedad, tú la conoces, Señor, que está en cama. Padre, si en tu misericordia grande, preciosa está, que sea sanado en este momento, Señor. Mediante tu Santo Espíritu, haz tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Y si no es de esta manera, no es tu tiempo, porque nosotros tenemos que vivir en tu tiempo, no en el nuestro, Señor. Tú sabes cuándo lo harás. En el nombre de Jesús, gracias por este momento, Señor.
Bendice a cada persona que nos está escuchando. Tú conoces cada vida. En el nombre de Jesús. Que cada vida en este día sea iluminada con esa luz preciosa, esa luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Canal 27. Predicamos la verdad.